¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Vamos a hacer el tema de conductores, ¿ya? Bueno, un conductor, ¿correcto? Es un material que tiene electrones libres, ¿correcto? Entonces empecemos por la definición. Un conductor, ¿correcto? Es un material que tiene electrones libres. Tiene, perdón, tiene electrones libres. Que tiene electrones libres. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un conductor se coloca dentro de un campo eléctrico externo, lo que va a pasar es que estos electrones pueden moverse. Como son electrones libres, estos electrones pueden moverse libremente dentro del conductor. Pueden moverse libremente, ¿correcto? Dentro del conductor. ¿Correcto? Se pueden mover libremente dentro del conductor. Estamos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginemos la siguiente situación. Mira, pon atención, por favor, ¿ah? Con mucha atención a esto de acá. Imaginemos que nosotros tenemos un campo eléctrico, ¿correcto? Así, homogéneo, como es el caso que estamos mostrando ahí. ¿Está bien? Un campo eléctrico homogéneo, para hacerlo más rápido. Ahí. Ahí. ¿Correcto? Ahí está. Tenemos un campo eléctrico homogéneo E. Vamos a llamarlo un campo eléctrico homogéneo E. Y nosotros colocamos un conductor dentro de él, ¿estamos? Si colocamos un conductor dentro de él, lo que va a pasar es lo siguiente. Supongamos que el conductor que vamos a agregar nosotros es un conductor de este tipo. Vamos a colocar un conductor de este tipo. Aquí. Ahí está. Colocamos un conductor dentro de este tipo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando tú coloques a este conductor dentro de este campo eléctrico, va a pasar que las cargas libres que tienes acá, básicamente las cargas positivas se van a mover en esta dirección, ¿correcto? Porque como es un campo eléctrico, las cargas positivas se van a mover en esta dirección. No tanto las cargas positivas, sino las cargas negativas, que son los electrones libres, se van a mover en dirección contraria. Entonces va a haber un exceso de carga negativa por acá y un exceso de carga positiva por acá, ¿correcto? Un defecto de cargas negativas por acá. Entonces, aquí se va a formar algo bien raro, ¿no? Aquí va a haber cargas negativas de este lado y de este lado van a haber cargas positivas. Recuerda que aquí es porque los electrones se han movido para esta región, porque su fuerza eléctrica experimentan esos electrones debido a este campo externo, esa es a la izquierda. Entonces va a haber un exceso de carga negativa y aquí va a haber un defecto de carga negativa. ¿Correcto? Y entonces se van a reordenar los electrones de esta manera, de tal forma que aquí dentro el campo tiene que valer cero. El campo eléctrico en cualquier punto dentro de este conductor, el campo aquí dentro tiene que valer cero. Pero no solo eso, es obvio que este campo, como tiene estas cargas negativas y tienen cargas positivas acá, el campo eléctrico va de acá para acá. Ese campo eléctrico dentro del conductor, ¿correcto? Cuando se reordenan ellas sumadas al campo eléctrico externo, hacen que el campo total sea nulo, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces las líneas de campo eléctrico más o menos van a tomar esta forma de acá, ¿no? Las líneas de campo eléctrico se van a alterar un poquito. Por ejemplo, esta línea de campo eléctrico va a ser más o menos así, ¿correcto? Otras líneas de campo eléctrico van a acabar ahí, ¿correcto? Y las que están acá abajo, poco que se van a desviar, ¿ves? Y de acá van a salir líneas de campo eléctrico. Mira. Entonces, otra vez lo repito, ¿qué es lo que ha pasado? Este campo externo, E, que estaba aquí inicialmente, este campo externo E que estaba aquí inicialmente, cuando yo coloco este conductor que está aquí, altera las líneas de campo eléctrico. Y obviamente el campo eléctrico dentro del conductor va a valer cero. El campo eléctrico dentro del conductor va a valer cero.
Y estoy asumiendo que he colocado un conductor sin carga, es un conductor neutro. Entonces, dentro de este conductor va a pasar lo siguiente, ¿no? Para que tú veas qué es lo que pasa ahí, te voy a poner el caso aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí, profe? Allá va a pasar lo siguiente, para ponerle un poquito más tema. Dentro del conductor, perdón, dentro del conductor va a pasar lo siguiente, mira. Por ejemplo, en un punto por aquí, en un punto por aquí, ¿no? Aquí va a haber un campo eléctrico, debido al campo eléctrico uniforme externo E, ¿correcto? Y como ha visto un reordenamiento de cargas, que aquí va a estar las cargas negativas y aquí van a estar las cargas positivas, ¿correcto? Entonces va a haber un campo eléctrico que se genera aquí, ¿no? Que es generado por estas cargas de aquí, estas cargas y estas cargas. Ese campo eléctrico apunta en sentido contrario. La cosa que sea igual, idéntico a él. Cosa que la suma de él, que es el campo eléctrico externo, más el campo eléctrico inducido, ¿correcto? La suma de ellos dos, ¿cuándo tiene que sumar? Cero. Por tanto, el campo eléctrico total aquí, el campo eléctrico total vale cero. ¿Correcto? Entonces, las cargas negativas, los electrones, se reordenan de tal manera que el campo eléctrico dentro del conductor sea cero. ¿Estamos ahí o no? Ya. Estas carguitas de acá se le llama cargas inducidas. Estas son las cargas inducidas. Cargas inducidas. Esto también se llama cargas inducidas. ¿Correcto? Ahí son las cargas inducidas. Y entonces, a esto de acá, cuando el campo electrostático es nulo, o sea, el campo electrostático del conductor es nulo, se dice que el conductor está en equilibrio electrostático. El conductor está en equilibrio electrostático. ¿Correcto? El conductor está en equilibrio electrostático. Eso es lo que nos está diciendo aquí, cuando ocurre esto. Cuando el campo eléctrico aquí es cero, este es el campo eléctrico externo, este es el campo eléctrico inducido. ¿Correcto? La suma de los dos tiene que sumar cero en cualquier punto dentro del conductor, tiene que ser cero, porque esa es propiedad del conductor. El campo eléctrico dentro de un conductor es cero. No hay campo eléctrico no hay campo eléctrico interno, ¿no? Estático interno dentro de un conductor. Entonces, no hay campo eléctrico, no hay campo eléctrico estático dentro de un conductor. Dentro de un conductor. Esta es nuestra primera aseveración, ¿correcto? No hay campo eléctrico estático dentro de un conductor. ¿Estamos? Bien. Entonces ahora, el que no haya campo eléctrico dentro de un conductor tiene varias consecuencias en el comportamiento de los conductores, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando se colocan cargas cerca a ellos, cerca a los conductores, el campo eléctrico externo se ve alterado. Y para eso, para hallar algunas propiedades, ¿correctos? Para determinar el comportamiento, ¿ya? Para determinar el comportamiento, ¿correcto? El comportamiento de los conductores usaremos la ley de Gauss, que acabamos de aprender la semana pasada, ¿no? Usaremos, perdón, la ley de Gauss. Usaremos la ley de Gauss. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Supongamos
que tenemos un conductor con un exceso de carga positiva. Supongamos un conductor, correcto, un conductor con exceso de carga positiva. Es decir, está cargado positivamente, con exceso de carga positiva. Entonces, por primera propiedad, yo tengo que el campo eléctrico dentro del conductor debe ser nulo, ¿cierto? Esta es mi primera aseveración. El campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser nulo, allá. Entonces, si tenemos un conductor con un exceso de carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar con él? Allá, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Supongamos que yo tengo a este conductor, ¿no? Vamos a decir que tiene esta forma. Ahí está, tiene esa forma, ¿correcto? Entonces le voy a hacer un zoom a esto de acá, ¿ya? Entonces, yo acabo de decir, ¿correcto? Acabo de decir que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Imagínate una papa, ¿correcto? ¿Sí? Una papa, y dentro de la papa el conductor, digamos que la papa es un material conductor, entonces el campo dentro de ella tiene que ser cero. Entonces, tú dices, profe, si definimos, ya, profe, vamos a definir una superficie gaussiana justo debajo de la superficie, mira, justo debajo, exactamente debajo de la superficie de la papa, o sea, debajito de la cáscara de la papa, ¿correcto? Justo debajito de la cáscara de la papa, ¿correcto? Esa es nuestra superficie gaussiana. Muy bien. Entonces, si esa es mi superficie gaussiana, ¿correcto? Si esa es mi superficie gaussiana, entonces, ¿qué digo yo? Ah, profesor, si esa es mi superficie gaussiana S, aplicando la ley de Gauss, sería de la siguiente manera, ¿no? Perdón, sería de la siguiente manera. Sería así, ¿no? Ah, sería así. La integral, perdón, la integral sobre del campo eléctrico punto diferencial de área, perdón, diferencial de S hemos estado usando nosotros, ¿no? E punto diferencial de S sobre una superficie cerrada S, que es este caso de acá, la superficie cerrada S, ahí está, va a ser igual a carga encerrada por esa superficie gaussiana entre epsilon 0. ¿Estamos? Entonces, yo acabo de hallar que el campo, te estoy diciendo aquí que el campo vale cero. Este de acá vale cero. En cualquier punto el campo aquí vale cero. Entonces el campo, no hay campo que atraviese la superficie gaussiana que está justo debajo de la cascarita de la papa. ¿Correcto? Ah, entonces como él vale cero, todo esto vale cero. Entonces cero sería la carga encerrada sobre epsilon cero. Quiere decir que la carga encerrada dentro del conductor es nula. Dentro del conductor la carga encerrada es nula. Pero si yo estoy diciendo que estoy suponiendo que tengo un conductor con exceso de carga positiva y la carga no puede estar dentro del volumen, no puede estar aquí dentro del volumen, porque si hubiera una carga aquí, supongamos, ¿no? Puede decir que hay una carga Q positiva aquí. Esto haría que el campo a través de la superficie gaussiana sea diferente de cero. ¿Por qué? Porque por ley de Gauss esto sería Q, ¿correcto? Y entonces E punto diferencial de ese tiene que ser un número, igual, el integral de eso tiene que ser igual a esa carga Q entre epsilon cero. Entonces esto ya no podría ser cero, por tanto el campo ya no tendría que ser cero, pero ya hemos dicho que el campo dentro del conductor es cero. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Ah, profesor, la única posibilidad es que la carga, ¿dónde se puede ubicar? En la cáscara de la papa, pues. Sobre la cáscara de la papa, o sea, en la superficie del conductor. En la superficie del conductor debe estar la, este, la carga. Entonces, si este es el conductor en forma de papa y el campo eléctrico dentro de él vale cero, porque esa es mi hipótesis, el campo eléctrico dentro de él vale cero, ¿correcto? ¿Sí? El campo eléctrico dentro del vale cero y entonces tiene un exceso de carga, entonces la carga debe estar en la superficie. Aquí debe estar la carga. Ahí. Si es carga positiva, si es un exceso de carga positiva, debe estar en la superficie. La carga
en un conductor reside en la superficie. Correcto, porque no hay carga dentro del volumen del conductor, no hay ninguna carga aquí, aquí no hay nada de carga aquí, porque el campo eléctrico es cero. Entonces, la carga, por tanto, decimos que la carga reside en la superficie del conductor. La carga reside en la superficie del conductor. ¿Correcto? La carga reside en la superficie del conductor. Toda la carga reside en la superficie del conductor. No hay carga dentro del volumen del conductor. Para eso hemos definido una superficie gaussiana que esté justo debajito de la cáscara de la superficie del conductor, y entonces ahí hemos definido como el campo vale cero, la carga encerrada vale cero. Entonces, si el conductor está cargado, esa carga debe residir en la superficie del conductor. Y entonces a esto yo lo voy a llamar mi segunda aseveración. ¿Correcto? Esa va a ser mi segunda aseveración. Mi primera aseveración fue que el campo eléctrico es nulo. Ahora mi segunda aseveración es que la carga reside en la superficie del conductor. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está mi segunda aseveración. Bien, pero de esto hay muchas cosas que decir sobre ella. ¿Ya? Entonces, mira, vamos, por ejemplo, a analizar lo siguiente. Hay varias situaciones que analizar aquí. Aquí lo voy a analizar por casos, ¿ya? Vamos a analizar por casos. Analicemos dos casos muy importantes, ¿ya? Para que tú te des cuenta de lo que es lo que pasa cuando con estas dos aseveraciones lo que se puede hacer. Analicemos dos casos particulares, pero que nos van a ilustrar cómo es que funciona esto de los conductores y en muchos problemas usan estas propiedades, ¿ya? Supongamos que tenemos un conductor. Vamos a decir que es un conductor en forma de pera. Ahí está. Me salió bonito. ¿Ya? Listo. Y pues digamos que tiene un exceso de carga. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, tiene un exceso de carga. Entonces vamos a decir, obviamente ya sabemos por propiedad de conductores que toda la carga, vamos a decir que tiene carga positiva en exceso, toda la carga reside en la superficie. Entonces vamos a suponer ahora, ¿correcto? Vamos a suponer que tenemos una burbuja, ¿correcto? Una burbuja dentro de una burbuja esférica dentro de otro color, dentro de este conductor esférico. Mira, vamos a suponer, ahí está. Tenemos una burbuja dentro del conductor esférico. ¿Correcto? Sí, supongamos que tenemos una burbuja. Es decir, esto es vacío, ¿ah? Aquí dentro de la burbuja esférica es vacío. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí en realidad es una esfera. ¿Correcto? Una superficie esférica. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Ya. Entonces, hay un espacio hueco, ¿correcto? Que es no conductor, obviamente. Y entonces lo que yo voy a hacer es analizar aquí. Yo lo que podría decir aquí, por ejemplo, es, profe, pero este señor también es la superficie, pues, ¿no? Del conductor. Entonces aquí también debe haber carga. ¿Por qué la carga solo estaría acá? Ah, ya. Entonces tú puedes decir, no, profe, aquí, ¿correcto? Debería haber carga, ¿no? Debería haber carga aquí también. O sea, aquí debería haber carga. Tú me dirías así, ¿no? Profe, aquí debería existir carga también positiva, porque esa es la superficie del conductor, porque este es hueco, ¿no? Se supone que esta es una esfera hueca ahí dentro del conductor. ¿Sí? Entonces debería haber carga aquí. Ya, supongamos que existe carga aquí, que tu hipótesis es correcta. Entonces yo te digo, ah, ya, mira, alumno, vamos a definir nosotros una superficie gaussiana. ¿Qué te parece? ¿Ya? Una superficie gaussiana que justamente esté arriba, arribita justo de esa esfera hueca. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces yo lo voy a colocar así. Justo arribita, mira, vamos a ordenar esto bonito para que el gráfico salga bien chévere. Ya, entonces vamos a cortarlo un poquito, vamos a ir ajustando. Ahí está. Mira, vamos a ajustarlo un poquito. Ahí está. Ya, mira. Entonces, si tú me dices que la carga, debe haber carga también en esta superficie hueca, o es una superficie hueca, entonces yo te diría, si este señor de acá es una superficie gaussiana, este señor de acá es una superficie gaussiana, perdón. Si este señor de acá
es una superficie gaussiana, si este señor es una superficie gaussiana, yo defino esa, mi superficie gaussiana, entonces yo tendría que decir, por ley de Gauss, tendría que decir, ya, integral de campo eléctrico punto diferencial de S sobre una superficie gaussiana S, justamente es una superficie gaussiana cerrada S, es igual a carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Correcto? Ya. Entonces, si hay carga en exceso aquí, ¿correcto? Si hay una carga aquí, que reside aquí en la superficie hueca, esto sería diferente de cero, lo cual implicaría que acá tendría que haber campo eléctrico. Entonces yo diría que aquí dentro hay un campo eléctrico. Aquí dentro hay un campo eléctrico saliendo así. Acá hay un campo eléctrico, 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 acá hay un campo eléctrico. Ahí tendría que haber campo eléctrico, en todas ellas. Pero una pregunta, ¿esto no es la superficie interna de un conductor? ¿Este no es el volumen de un conductor? ¿Esto no es la parte interna de un conductor? ¿Y cuál fue mi primera hipótesis? Profesor, su primera hipótesis fue que no hay campo eléctrico estático dentro de un conductor. No hay campo eléctrico. Profesor. Entonces, lo que yo dije de que la carga estaba residiendo dentro de la superficie esférica hueca que había dentro del conductor, no puede ser. Porque si hay carga aquí, por su ley de Gauss, aquí lo muevo, por ley de Gauss, esto de acá sería diferente de cero, lo cual implicaría que el campo tendría que ser diferente de cero. Y si hay campo diferente de cero, que sería estas líneas de color azul, ese campo, habría un campo dentro del conductor. Y eso no puede ser. ¿Correcto? Esto no puede ser. La carga encerrada no puede ser diferente de cero. No puede ser. A lo mejor lo pongo así, ¿no? Carga encerrada no es diferente de cero. ¿Correcto? No es diferente de cero. ¿Correcto? Entonces, perdón, la carga encerrada tiene que ser cero. La carga encerrada tiene que ser cero. Para que el campo eléctrico dentro del conductor, para cualquier superficie gaussiana que yo defina, tenga que ser cero. O sea, yo puedo definir una superficie gaussiana, por ejemplo, más grande por aquí, y tendría que ser cero. Una más grande de aquí, y la carga encerrada sería cero, 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 y por tanto el campo eléctrico siempre va a ser cero, cero, cero. Y cumplo con la primera aseveración o propiedad de que dentro de un conductor, la carga reside en la superficie, perdón, reside en la superficie, ¿correcto? Y no puede haber, por más que haya hueco aquí, no puede haber carga, perdón, no puede haber carga dentro del huequito, ¿no? No puede haber carga dentro del huequito. Ahí está. No puede haber carga dentro del quito. O sea, acá la carga en la superficie de ella, acá lo voy a colocar. Aquí la carga en la burbuja, lo voy a llamar. La carga en la burbuja tiene que ser cero. Tiene que ser nula. Tiene que ser nula. ¿Correcto? Ya está. A ver, ¿sabes cuál sería la otra situación? Ya, entonces imaginemos lo siguiente. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, mira, aparece un niño travieso y este niño travieso hace lo siguiente, ya te cree, ¿no? Dice, ¿sabes qué, profe? Está bien, no puede haber carga acá, ya me lo demostró usando la ley de Gauss, que la carga encerrada tiene que ser cero para que el campo eléctrico, para cualquier superficie gaussiana que rodea la burbuja, tiene que ser cero para que el campo dentro del conductor sea cero, ¿correcto? Pero, profe, ¿qué tal si yo vengo, ¿no? Me dice el niñito, coloco acá una carga, por ejemplo, una carga positiva. ¿Qué le parece si coloco una carga positiva acá? Ya vamos a analizar qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que pasa ahí en ese caso, profe? Ya, entonces, en ese caso tenemos otra vez el conductor en forma de pera, ¿correcto? Que tiene una carga positiva distribuida sobre ella, ¿no? Recuerda que su carga en exceso reside en la superficie, ¿ya? Entonces, acá tenemos nosotros, ujú, ahí está, ¿correcto? Vamos a decir ahí está.
Entonces vamos a decir, vamos a hacerle un zoom a esto. Voy a decir que tengo un hueco dentro de este conductor, una burbuja, ¿correcto? Una burbuja, ¿ya? Listo. Entonces dice que viene alguien y coloca carga positiva aquí. ¿Qué te parece si colocamos una carga, por ejemplo, más Q aquí? Una carga más Q, ¿correcto? Ah, ya, una carga más Q. Supongamos que no pasa nada, o sea, que se sigue manteniendo con carga nula aquí la superficie de esta burbuja, ¿no? De esta burbuja que está dentro del conductor. Supongamos que no pasa nada. Entonces, otra vez uso el argumento de que defino voy a usar la ley de Gauss, ¿correcto? Entonces voy a agarrar y voy a definir una superficie gaussiana. ¿Qué te parece si defino esa superficie gaussiana? Justo la que está arribita, ¿ya? Justo que está arribita de la burbujita, que ahora he colocado dentro de la burbuja una carga interior, una carga Q positiva, ¿ya? Entonces, esta señorita de acá va a ser mi superficie gaussiana, ¿correcto? Ella va a ser mi superficie, ¿correcto? Mi superficie gaussiana, ¿correcto? Ah, ahí está. Entonces yo agarro y digo, ya, por ley de Gauss sería integral sobre una superficie S cerrada de E punto diferencial de S es igual a carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Correcto? Ajá. Entonces, yo diría acá lo siguiente. Profesor, esta superficie gaussiana encierra una carga Q. Eso significaría que acá sería diferente de cero. La carga encerrada es diferente de cero. ¿Correcto? Es Q esto de acá. ¿Verdad, no, profe? Esto sería Q. Q sobre epsilon cero, lo cual implicaría que el producto de E punto diferencial de S tendría que ser diferente de cero. En particular, el campo eléctrico tendría que ser diferente de cero. Entonces acá habría campo eléctrico así, campo eléctrico así, campo eléctrico así, campo eléctrico así, mira. Campo eléctrico así, perdón. Campo eléctrico así. Correcto, campo eléctrico así. Debería haber un campo eléctrico así. Entonces, oye, una pregunta, ¿puede existir campo eléctrico dentro de un conductor porque esto es un conductor? No, sí o no, no puede existir eso. Estarías violando la primera propiedad de conductores, que no hay campo eléctrico estático dentro de un conductor. ¿Verdad, no, profe? No puede, claro, no puede, no puedes tener ahí campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Cómo te asegurarías tú que no voy a agrandar esto. ¿Cómo te asegurarías tú que no haya campo eléctrico dentro del conductor? Profesor, para que no haya campo eléctrico dentro del conductor, aplicando la ley de Gauss para una superficie que cubre justo arribita de la burbuja, entonces yo diría que este señor tiene que ser cero, que la carga encerrada tiene que ser cero. Entonces yo podría decir lo siguiente. Profe, ¿qué le parece si decimos que aquí aparece una carga negativa, justo en la superficie de la burbuja interna? ¿Lo ves ahí o no? En la superficie interna de la burbuja. Justo ahí, mira, ve. Ahí. Claro, y justo esa carga, ¿cuánto tiene que ser? Profe, que sea menos Q. Que sea menos Q. La carga menos Q tiene que residir aquí en esta superficie. Entonces, en ese caso, la carga encerrada, ¿cuánto sería? Sería Q menos Q, pues, ¿no? Q menos Q, pues, ¿no? Porque sería Q por la que está aquí en el centro de la burbuja y menos Q, que es la carga que reside en la superficie de la burbuja. Entonces, Q menos Q, ¿cuánto da? Te da 0. Q menos Q te da 0. Entonces, el campo eléctrico tendría que ser 0. Y con eso cumples con la primera propiedad de que el campo eléctrico dentro de un conductor no puede, perdón, tiene que ser 0, el campo electrostático. ¿Verdad, no, profe? Entonces ahí sí ya cumplo con la ley de Gauss. Ahí sí ya cumplo con la ley de Gauss, perdón, cumplo con la condición de que el campo eléctrico dentro del conductor, ¿correcto? Tiene que ser cero. Correcto, la única posibilidad es que se induce carga. Entonces aquí yo lo voy a colocar esta carguita de aquí, y aquí lo voy a decir explícitamente. Esto de acá es carga inducida
en la superficie de la burbuja. Carga inducida en la superficie de la burbuja. Y justo se induce, ¿para qué? Para que no haya campo eléctrico dentro de él. ¿Correcto? Ya. Pero todavía no acaba esto, todavía falta. O sea, nos hemos asegurado que el campo eléctrico aquí dentro de la superficie se anula. ¿Correcto? Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Tú dices, profesor, a ver, veamos, profe, si aquí en la superficie de esta señorita hay un exceso de carga negativa que es menos Q, obviamente en todo el conductor va a haber un defecto de carga negativa, ¿correcto? ¿Y ese defecto dónde va a aparecer? Va a aparecer otra vez en la superficie, pues. O sea, la superficie va a ganar más carga ahora. En este caso, ¿cuánto más carga? Más Q ganaría. ¿Correcto? ¿Sí? Ganaría una carga más Q otra vez. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasaría. ¿Está bien? Listo. Entonces ya tenemos ahí los dos casos. Cuando no está una burbuja dentro de un conductor, ¿y qué pasa si coloco una carga dentro de la burbuja que está dentro de un conductor? ¿Correcto? Ya está. Ahora vamos a analizar un caso muy importante, que es el caso de lo siguiente. El campo eléctrico fuera de un conductor. ¿Cómo es el campo eléctrico fuera de un conductor? Entonces acá tienes el campo eléctrico fuera de un conductor. ¿Correcto? El campo eléctrico fuera, exactamente fuera de un conductor. Ya. Entonces para eso vamos a poner aquí que tenemos la siguiente situación. Ya está. ¿Listo? Tenemos eso de ahí. Entonces, tenemos una superficie ahí. Vamos a decir que esto está cargado, obviamente. Recuerda que toda su carga reside en la superficie, propiedad número 2, ¿no? Toda carga reside en la superficie de un conductor, porque no puede haber carga dentro del volumen del conductor, porque estarías violando la primera condición para conductores, que el campo eléctrico dentro de un conductor tiene que ser nulo. Entonces, a ver, vamos a hacer un zoom aquí. Y vamos a decir que vamos a tomar una pequeña, aquí una pildorita, ¿correcto? Un cilindrito, ¿ya? Un cilindrito. Entonces vamos a decir lo siguiente. Mira, primero, ¿cómo es el campo eléctrico aquí? Ya, mira, alguien puede decir, profe, el campo eléctrico puede ser así, ¿no? Puede ser así, inclinado. Vamos a decir que el campo eléctrico originado por esta es un campo eléctrico así. Entonces, si el campo eléctrico fuera así, vamos a suponer que te creo, el campo eléctrico es así, entonces habría un serio problema aquí. ¿Por qué? Por lo siguiente, pues mira, porque yo voy a poder descomponer este campo eléctrico en una componente tangencial a la superficie y en una componente perpendicular a la superficie. ¿Correcto? Sí, ahí está. La descompongo en una componente normal a la superficie y en una componente tangencial a la superficie. Entonces, una pregunta. Si acá hay una carga, porque toda la carga reside en la superficie del conductor, si acá hay una carga, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga con este campo actuaría y habría una fuerza eléctrica, ¿cierto? Este campo actuaría sobre esta carga que está aquí, que es positiva, y entonces la carga comenzaría a moverse. Pero por condición, como es un conductor en equilibrio electrostático, quiere decir que las cargas ya no se mueven, entonces no debe existir este señor, pues. Porque yo estoy diciendo, mi hipótesis es que ya este conductor alcanzó el equilibrio electrostático, ya se redistribuyeron las cargas, de tal manera que hay un exceso de cargas positivas, perdón, un defecto de cargas negativas, y ese defecto se expresa en la carga positiva que tiene eh, el conductor. Pero este señor de acá, si existiera este componente tangencial del campo eléctrico, entonces movería esta carga y la carga se movería por todo este lado. Y eso estaría en contra de nuestra condición de equilibrio electrostático. Electrostático significa estático, o sea, quieto, cargas quietas. Profe, entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Bueno, creo que es evidente, ¿no? La única posibilidad que queda, ¿cuál es?
el campo eléctrico, ¿cómo tiene que ser con respecto a la superficie? Tiene que ser perpendicular, no hay de otra. El campo eléctrico tiene que ser perpendicular. El campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces yo, si quieres, hago un zoom aquí. Entonces, y aquí yo puedo trazar una recta, ¿no? Una recta y ahí está, ¿no? Entonces en ese puntito tiene que ser perpendicular. Ahí está. Tiene que ser perpendicular el campo eléctrico. Entonces acá yo pongo el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor. Tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor. Tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor. Necesariamente tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor. Te dije por qué, ¿no? Porque si no, si no estaría en contra, habría movimiento de las cargas en la superficie debido a la componente tangencial del campo eléctrico y eso no sería un campo electrostático. No estaría en equilibrio electrostático el conductor. Ajá. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos eso, el siguiente punto que vamos a hablar sobre el conductor, sobre esto de acá del campo eléctrico en un conductor, es sobre la magnitud del campo eléctrico. Ahí está. Y entonces tenemos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos allá, ya vimos la dirección, es perpendicular a la superficie, siempre, siempre es perpendicular a la superficie del conductor del campo eléctrico. Entonces ahora vamos a hablar de su valor, pero para hablar de su valor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar ley de Gauss, ¿ya? Primero, vamos a tomar una pastillita aquí, un cilindrito, ¿ya? Vamos a ponerle de otro color, este color acá. Entonces yo voy a tomar un cilindrito, ¿ya? Este cilindrito va a tener una tapa fuera del conductor y otra tapa dentro del conductor. ¿Está bien? Mira, otra vez lo digo. Estoy definiendo un cilindrito pequeño, este ancho es pequeñito, de tal manera que una tapa está fuera del conductor y otra tapa está dentro del conductor. Otra más, el campo eléctrico aquí es perpendicular, acuérdate, es perpendicular a la superficie, o mejor dicho, es perpendicular a la tapa superior. ¿Lo ves ahí, no? A la tapa superior y este es el campo eléctrico E. Ya hemos discutido eso, ¿sí? Ya, primera observación del campo eléctrico es que su dirección es perpendicular a la superficie. Y aquí el campo eléctrico, ¿cuánto vale? El campo eléctrico dentro de la tapa que está aquí. El campo eléctrico dentro del conductor, ¿cuánto vale? Por propiedad, vale 0. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces para eso tú debes darte cuenta que aquí, ¿ya? Que aquí dentro, aquí hay carga almacenada. ¿Correcto? Como yo voy a tomar esto de acá pequeñito, pequeñito, esta superficie es pequeñita, esta superficie también es pequeñita, entonces yo voy a decir que justamente aquí, justamente, justo aquí, hay una densidad superficial de carga sigma. Correcto, hay una densidad superficial de carga sigma. Aquí hay una densidad superficial de carga sigma. Entonces sería, la carga que está ahí sería sigma por S. Esto sería la carga encerrada por esta superficie de acá. Esta sería mi superficie gaussiana. ¿Correcto? Yo la voy a definir como mi superficie gaussiana. Entonces yo coloco acá, esto de acá es mi superficie gaussiana. Esa es mi superficie gaussiana. Entonces, justo aquí estoy definiendo yo mi superficie gaussiana y esa superficie gaussiana encierra esta carguita de acá que es sigma por área. Recuerda que sigma es densidad superficial de carga, carga por unidad de área. Entonces, sigma por S me da la carga encerrada. Entonces, si yo hago ley de Gauss, sería así, ¿no? Otra vez, mira, otra vez uso la ley de Gauss. ¿Te das cuenta que estoy aplicando la ley de Gauss a cada rato? Entonces, por ley de Gauss, el príncipe de las matemáticas, ¿no?
sería integral de campo eléctrico punto diferencial de S sobre una superficie cerrada, que es en este caso el cilindrito, sería igual a carga encerrada sobre epsilon cero. Recuerda que esto de acá es flujo, ¿no? Que es campo por área. Entonces, solo aquí hay flujo, en la tapa inferior hay flujo, en la tapa que está dentro del conductor hay flujo. No, no hay flujo porque el campo eléctrico vale cero. Sin embargo, aquí sí hay flujo con este vector área que hay acá. Ahí está. Este es el vector S, correcto, que es perpendicular a la superficie. Ahí está. Entonces, este señor de acá es E por S. 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 Correcto, él es el único que hace flujo. Entonces acá sería E por S, ¿no? Por el coseno, pero en este caso es coseno de 0 vale 1. Y la carga encerrada es sigma por S. Aquí está, mira, la carga encerrada es sigma por S. La carga que está aquí en la superficie es sigma por S. Esa es la superficie de acá multiplicado por sigma. Estoy asumiendo que esto es muy pequeñito, de tal manera que sigma tiene un valor acá, otro valor acá, otro valor acá, no me importa, pero yo estoy hallando solo aquí en esta, aquí arribita. Entonces acá sería sigma por S. Y esto lo dividimos entre epsilon cero, ¿no? Porque es carga encerrada sobre epsilon cero. Y entonces de aquí, S y S se van, y te queda que el campo eléctrico, su módulo del campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero. Ahí está. Esto es sigma sobre epsilon cero. Ese es el módulo del campo eléctrico justamente fuera o arribita de la superficie. Va a depender del sigma. Si el sigma no es constante, obviamente va a tener un valor aquí, otro valor aquí, otro valor aquí. Entonces el campo eléctrico va a tener un valor aquí, otro valor aquí. Pero siempre perpendicular a la superficie, eso sí. ¿Correcto? Entonces el campo eléctrico justamente fuera de la superficie de un conductor es sigma sobre epsilon cero. Ojo, sigma sobre epsilon cero. ¿Correcto? Bien, entonces es importante darse cuenta de lo siguiente. Entonces, ¿qué concluimos de acá del conductor, del campo eléctrico fuera de un conductor? Primero que dentro vale cero, eso está cantado. ¿Y fuera cómo es? Primero su dirección perpendicular. ¿Y cómo es su magnitud? Depende de la densidad superficial de carga. Entonces, en resumen, vuelvo a dibujar a la perita. En resumen, esto de acá tiene densidad superficial de carga, ¿no? Vamos a decir positivo, positivo. ¿Correcto? Y entonces ahora yo voy a definir cómo son las líneas de campo eléctrico justamente fuera del conductor, justo arribita del conductor. Y entonces el campo eléctrico puede cambiar de magnitud porque va a depender del sigma. Mientras mayor sea sigma, mayor va a ser el campo eléctrico, pero siempre va a ser perpendicular a la superficie. Eso sí nadie lo va a cambiar. Siempre perpendicular a la superficie. Siempre. Ajá. 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 Ahí está. Siempre perpendicular a la superficie. Este es el campo eléctrico fuera, perdón, este es el campo eléctrico fuera de un conductor. Perpendicular a la superficie. Y su magnitud es sigma sobre epsilon cero. ¿Correcto? Esa es otra propiedad del conductor y del campo eléctrico fuera de un conductor. ¿Correcto? Ya está. Pero ahora viene algo más bacán todavía. Mira, ahora viene algo más bacán. Tú te debes acordar lo siguiente, ¿no? Para que te des cuenta de esto. Si tú tienes un campo eléctrico así, un campo eléctrico así, un campo eléctrico así. No, no, me parece que este de aquí no va. Y esto, un ratito, lo voy a mover un poquito para acá. Ahí está, listo. Cuando tú tienes esto de acá, un campo eléctrico, perdón, tú tienes un campo eléctrico uniforme, ¿no? En esta dirección. Es uniforme, entonces tú dices, ah, profesor,
hay superficies donde el campo eléctrico es perpendicular, ¿no? Y esa superficie, vamos a decir que una de ellas es esta, una superficie, otra es ella, otra superficie, y entonces aquí estas superficies son perpendiculares al campo eléctrico uniforme, ahí está, esta superficie de acá, ¿no? Son superficies. Esto de acá son superficies que son perpendiculares al campo eléctrico. Ah, ya. Esas superficies tienen el mismo potencial. Por ejemplo, todos los puntos, por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá o este punto de acá, está el mismo potencial B sub A, digamos, ¿no? Del punto A. Y si este es un punto B, estaría el potencial B sub B. Cualquier punto, este punto, este punto, este punto. Entonces, estas son superficies equipotenciales, ¿correcto? Estas de acá son superficies equipotenciales. Ella y ella son superficies equipotenciales. Son superficies equipotenciales. O sea, el potencial en cualquier punto de esta superficie es B sub A y el potencial en cualquier punto de esta superficie es B sub B. Y entonces las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. Lo vuelvo a repetir. Las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. Mira, ahí está. Perpendicular, 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 perpendicular. Ah, entonces tú dices, profe, mire, el campo eléctrico fuera de un conductor es perpendicular, 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 y es una superficie, ¿cierto? Perpendicular. Entonces, ¿cómo crees que es esta superficie del conductor? Es una superficie equipotencial, ¿correcto? Otra vez lo repito, como el campo eléctrico ya demostramos que tiene que ser perpendicular a la superficie, incluso hallamos su magnitud, pero la cosa es que es perpendicular a la superficie del conductor, el campo eléctrico, entonces, como es perpendicular, entonces este señor, la superficie del conductor es una equipotencia. Entonces aquí yo digo, ya hemos demostrado, ya hemos demostrado que, correcto, ya hemos demostrado que el campo eléctrico fuera de un conductor, justo fuera de un conductor, justo afuerita de un conductor, acá justo fuera de un conductor, es perpendicular a la superficie del conductor. Es perpendicular a la superficie del conductor. Es perpendicular a la superficie del conductor. Ah, entonces tú dices lo siguiente, ¿no? Digamos que esta es la superficie del conductor. Y digamos que tú tienes posi, 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 posi. Así carga positiva acá, ¿no? Distribuye en su superficie, ¿no? Obviamente. Y el campo eléctrico, y siempre es de color azul, lo voy a colocar acá 1. Y recuerda que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Mm? Ay, perdón. Siempre es perpendicular a la superficie. Ajá. Siempre es perpendicular a la superficie. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, como es perpendicular a la superficie, ¿correcto? Es perpendicular a la superficie. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Entonces, perdón, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Basta que coloque uno de ellos nada más. ¿Correcto? Entonces, la superficie del conductor es una equipotencial. ¿Correcto? Entonces yo agarro y digo lo siguiente. Voy a usar el resaltador en un color como este. Entonces yo agarro y digo, todo esto de acá es una equipotencial. Ya mira, todo este señor... No, ya. Entonces yo digo, la superficie del conductor es una equipotencial. Acá. Entonces digo, la superficie del conductor es una equipotencial. Ratito. La superficie del conductor es una equipotencial.
la superficie del conductor es una equipotencial. Es una equipotencial. Ah, ya. Pero recuerda que el campo eléctrico dentro del conductor vale cero. El campo eléctrico dentro del conductor vale cero. Ya, entonces, mira, para no atosigar ese gráfico, la perita. Ya, entonces, mira, yo estoy diciendo, por ejemplo, ¿qué quiere decir que sea equipotencial a la superficie? Si este es el punto A y por acá es el punto B, el potencial en el punto A es el punto B y por acá tenemos el punto C. El potencial en el punto A tiene que ser igual al potencial en el punto B y tiene que ser igual al potencial en el punto C. O sea, cualquier punto aquí sobre la superficie del conductor, correcto, del conductor, tiene que ser el mismo potencial. Este es el conductor. Cualquier punto sobre el conductor, el potencial tiene que ser el mismo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Pero todavía hay algo más. Como el campo eléctrico aquí vale cero, como el campo eléctrico aquí vale cero, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo tomo un puntito D aquí, acá? ¿Qué pasa con ese potencial? Ya. Como este señor, como acá el campo es cero, la integral E punto diferencial de longitud entre B y D va a ser cero, porque el campo vale cero. Por tanto, D y B van a estar al mismo potencial. ¿Qué? Entonces quiere decir que el potencial D es igual que el potencial del punto B. Entonces, cualquier punto dentro del conductor va a tener el mismo potencial que la superficie del conductor. Otra vez lo repito. Como el campo eléctrico dentro del conductor es cero, no hay diferencia potencial entre D y B. La diferencia potencial es cero, o sea, el potencial en D que está dentro del conductor y el potencial en B deben ser el mismo. Entonces, concluimos que en realidad todo el conductor con su volumen es una equipotencial. Eso es una propiedad que también se usa en muchos problemas. Ojo, todo, todo dentro del conductor, todo el volumen dentro del conductor y su superficie es una equipotencial. Entonces, de aquí concluyo lo siguiente, ¿no? Otra cosa que concluyo es, el volumen del conductor es una equipotencial. El volumen del conductor es una equipotencial. Es una equipotencial. O sea, tiene el mismo potencial que la superficie. Entonces, estas son dos cosas que salen de acá bien interesantes. Va, uno, la superficie se demuestra que es equipotencial y es más, el volumen del conductor es un equipotencial. O sea, tiene el mismo potencial que la superficie. ¿Correcto? Tiene el mismo potencial que la superficie. ¿Correcto? Listo. Estas son todas las propiedades que tú debes de conocer de lo que es el conductor. ¿Correcto? Y todo parte, acá tenemos 1, 2, allá. Esto de acá es importante también. A esto yo lo voy a llamar 3. Esto de acá es 4, es el módulo. 5, la superficie de un conductor es una equipotencial. Y 6, el volumen en sí tiene el mismo potencial que la superficie, ¿no? Del conductor. Es un equipotencial todavía. ¿Correcto? Ya está. Estas son todas las propiedades que debes de conocer de los conductores. Y mire, todo parte desde que el campo eléctrico vale 0. De 1 se dedujo 2, de 2 se dedujo 3 y 4 y comienzan a salir un montón de posibilidades más. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, ya tienen aquí ustedes para poder leer antes de la clase del día de mañana. Entonces, nos vemos.